números de los sectores económicos no han sido los esperados, por lo menos no para todos los sectores. Ayer conversaba con el presidente de Concecomercio y se refería a que justamente en esta temporada en el que se retoman las actividades académicas había por parte de ese sector un leve crecimiento. ¿Cómo lo evalúa, profesor, a esta jornada cuando ya finaliza septiembre y está próximo a iniciar el último trimestre del año, el sector económico? Llevamos tres trimestres con caída de la demanda interna y de la economía venezolana, lo que nos coloca en lo que se define como una recesión técnica. Desde el último trimestre 2022 veíamos ya cómo se debilitaba la fuerza del poder de consumo del venezolano, la debilidad del mismo y su incidencia en la demanda agregada interna. Ese proceso continuó en los dos trimestres del 2023 y bueno, prácticamente se decreta una caída durante el 2023 de la economía aproximadamente en un 7%. Eso por cifras no oficiales, porque el Banco Central a la fecha no ha publicado los resultados macroeconómicos del primer semestre del año y tampoco los resultados de la inflación en el mes de agosto. Eso nos coloca a nosotros en una situación muy incómoda para poder analizar los fenómenos macroeconómicos del país. Necesitamos la cifra y la información de las cuentas nacionales para poder describir, proyectar y analizar los fenómenos. ¿En qué situación nos encontramos en este momento? Una economía que tiene una fuerte debilidad en el consumo, en la reacción de los sectores ante esa situación que se expresa, como tú bien lo describías, en los distintos sectores y de manera asimétrica. Por ejemplo, el sector de comercio y el sector de los restaurantes, en sus estadísticas internas y en sus informes, registran que dependiendo de la ciudad y la ubicación geográfica del comercio o del negocio, tiene comportamientos distintos. No es lo mismo operar hoy en día en Caracas, Maracay o Valencia que operar en Barquisimeto, Táchira, San Cristóbal o el oriente del país, porque hay condiciones diferentes para desarrollar los negocios en un deterioro que de una manera u otra se ha venido denunciando. Sobre todo el tema, por ejemplo, los servicios públicos, por ejemplo, el salario y otros elementos allí que de una manera hacen cuesta arriba el desarrollo de la actividad empresarial en el país e inclusive para los trabajadores. Si le damos una lectura desde los dos sectores, si le damos una lectura desde las limitaciones y los esfuerzos que hacen las empresas, pero también las grandes limitaciones que tienen los trabajadores y la empresa. Hoy los trabajadores tienen 558 días, sobre todo los del sector público, con el mismo salario mínimo. Y bueno, se les ofrecen bonificaciones, pero que en definitiva no potencian los activos de ese trabajador, como son las vacaciones, la caja de ahorro, los fondos de ahorro o prestaciones sociales que, bueno, son elementos fundamentales para el valor del trabajo. En este momento, profesor, también se habla de contracción del consumo, que es básicamente lo que usted estaba comentando hace algunos minutos. De hecho, en los titulares principales que leímos esta mañana, consultábamos el más reciente informe de FEDEAGRO y mencionaba ese término puntual, contracción del consumo. Y por eso ha habido una pérdida, por supuesto, no solo de la productividad, sino también de los niveles de compra del ciudadano. ¿Cómo analizamos este panorama? El poder de compra del venezolano está deteriorado. Dos factores que inciden allí, los bajos salarios y la alta inflación. Una economía que no responde a esos fenómenos que están ocurriendo, que lo advertíamos los economistas en el último trimestre del 2022, en medio de aquella campaña y aquel manejo de la consigna de Venezuela se arregló, que quedó atrás. Y por cierto, el presidente en algún momento descartó esa hipótesis y dijo, no se arregló, está mejorando, estamos trabajando para eso, el año pasado lo dijo. Exacto, toda esa ofensiva comunicacional que se desarrolló en el 2022 quedó atrás y en medio de la misma los economistas en el último trimestre advertíamos, hay debilidades en un conjunto de variables que no garantizan que ese fenómeno ocurra, lo que está pasando en el país no tiene perspectivas de mantenerse en el corto plazo y bueno,
lamentablemente nos dio la razón. Nadie se alegra de estos resultados en el primer semestre del 2023, porque en definitiva lo padecen la familia y lo padecen las empresas. La familia, como tú bien lo describes, un poder de compra debilitado que no le permite satisfacer las necesidades fundamentales y básicas que como seres humanos requerimos, y las empresas enfrentarse ante la debilidad de la demanda interna, las limitaciones del mercado, las limitaciones de operar en la economía venezolana. Aquí mucha gente hace grandes esfuerzos, pero bueno, reinventarse, estar constantemente enfrentando adversidades, afecta en definitiva resultados a finales de periodo. Nos corresponde